También, luego de estos 100 años, hay una propuesta y se habla de una necesidad también de una nueva base energética. Por lo menos es el análisis que tiene el doctor Eduardo Sartelli. Él es historiador, es docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata también, analista económico, y está en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Nicolás Minicini es mi nombre. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Con que me digas Eduardo alcanza. Bueno, Eduardo, cómo no. ¿De qué se trata esto de tener una nueva base energética? Bueno, por empezar, a nadie se le escapa, basta con, ustedes tal vez no, porque en Río Negro están más acostumbrados, pero en Buenos Aires el frío es algo completamente impactante para la población que está acostumbrada a la fluctuación térmica, pero no a las muy bajas temperaturas. Claro. Y ahora estamos precisamente en una situación en la cual hay mucho frío y no hay gas. Sí. Con lo cual, por ejemplo, las escuelas de la provincia de Buenos Aires no tienen clase cuando la temperatura baja de 10 grados, porque los alumnos y los profesores están autorizados a no ir a clase cuando la temperatura baja de 10 grados. Es decir, acá genera un impacto que tal vez para la gente de Río no es tan impactante, pero eso te da un detalle de una situación, porque en realidad lo que está pasando es que esta falta, esta insuficiencia energética que ya se siente en los hogares, en realidad es la expresión de un problema mayor que hace rato se viene sintiendo en la industria. Es decir, para que no falte gas, para que no falte combustible, es necesario que, para que no falte combustible al consumo cotidiano, es necesario restárselo a la producción industrial, con lo cual, cuando empezamos a sentir frío es porque la economía ya se enfrió. Es decir, no solamente que nosotros estamos pasando frío, sino que toda la economía se está enfriando por falta de combustible. Es decir, la Argentina tiene un déficit energético muy notable que en los últimos 10 años no se nota tanto porque hace 10 años que estamos en recesión o con tendencia recesiva. La Argentina no crece, sobre todo en el aspecto industrial, desde el 2011 por lo menos. Con lo cual, la idea de que la Argentina necesita renovar su base energética parece quedar oculta precisamente porque la Argentina no crece. Ahora, una Argentina que ni bien empieza a volver a un ritmo económico más o menos, digamos, consolidado durante los últimos 10 años, ya empieza a ver cortes por todos lados, incluso a nivel del consumo cotidiano. Entonces, hace falta una renovación energética. La pregunta es ¿cuál? Claro, ¿No? eso quería preguntarle. O sea, dejar lo que es los hidrocarburos, bueno, un poco la tendencia es a las energías limpias. Aquí en Río Negro se está gestando lo que es el proyecto de hidrógeno verde, para dentro bueno, primero exportar y luego en algunos años más adelante ya introducirlo aquí en la Argentina. Pero digamos, ¿cuál es el camino? Ahí, entonces, como vos bien señalás, mencionás el hidrógeno, hay economías alternativas a lo que ha sido la fuente energética tradicional del mundo en los últimos 100 años. Es decir, desde que se consolidó el paradigma fósil, el mundo se mueve en función de combustibles fósiles, gas, petróleo, básicamente. Es obvio que en el mundo vamos hacia un cambio de paradigma. ¿Sí? Y no está definido todavía cuál es el paradigma que va a dominar. Vos mencionaste uno que viene asomando con cierta energía, con cierta fuerza, que es el paradigma de hidrógeno. Es obvio también que todo va a funcionar a la electricidad, y la pregunta es ¿qué va a producir la electricidad? Es decir, vamos hacia un paradigma que va a requerir, por un lado, fuentes de producción de energía y también fuentes de conservación de la energía. El petróleo se conserva fácilmente, cualquier recipiente que contenga un líquido. La energía que produce la electricidad no se conserva tan fácilmente. De ahí toda la lucha mundial por el tema de las baterías. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es en este proceso de cambio, cuál es el que le conviene a la Argentina? Bueno, lo primero que hay que decir es, la Argentina necesita exportar ya petróleo y gas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento eso deja de ser una riqueza. Y riqueza es aquello que uno tiene y que se puede usar. En cuanto el mundo deje de usar el petróleo, o derivados de combustible fósil,
vos podés tener todo lo que quieras ahí abajo, que no va a tener sentido sacarlo simplemente porque no te lo va a comprar nadie. Entonces, que la Argentina no puede estar autoabasteciéndose de petróleo y de gas, y no puede estar incluso exportando, aprovechando un precio muy elevado y la situación que ha creado la guerra de Ucrania, porque le falta un caño, es la expresión de una tragedia nacional. Es decir, la expresión de la incapacidad de la clase dirigente argentina para resolver un problema tan sencillo como el de un caño. Y Macri tuvo 4 años para hacer un caño, no lo hizo. Alberto Fernández tuvo ya 3 años para hacer un caño, no lo hizo. Se viene el frío, se viene el faltante de energía y nos falta un caño que vale una cifra irrisoria. O sea, toda la operación es una cifra irrisoria. Está claro, son varios miles de millones de dólares, sí, pero para lo que es la Argentina, que tiene 500.000 millones de dólares de PBI, eso es una cifra irrisoria. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que nos falte un caño? ¿Se entiende? Ahora, ¿eso para qué te va a servir, digamos, mirando hacia el futuro? Por empezar, para lograr un abastecimiento inmediato, dejar de gastar 18.000 millones de dólares, entre 12 y 18.000 millones de dólares por año de importación de petróleo y gas. ¿Te das cuenta de la cifra que significa eso? O sea, la Argentina no tendría un problema con el dólar si hubiéramos puesto un caño, porque lo que le falta a la Argentina son dólares y estamos gastando semejante fortuna. Hoy entre 12 y 18 mil millones de dólares es lo que se importa. Sí, y eso va a depender mucho del precio internacional. Puede bajar si la cosa baja, puede subir si la cosa sube, pero más o menos es eso. Estamos importando gas licuado y gas de Bolivia por un monto mensual en estos meses de 1.200 millones. Eso te da una idea de lo que estamos gastando. Entonces, primero hay que resolver eso. La segunda cuestión es pensar a futuro cuál es la estructura que nos conviene más. La Argentina tiene muchas alternativas. Una alternativa que se valoriza cada vez más en función del agotamiento de combustible fósil y de los impactos medioambientales que tienen las llamadas energías limpias, porque hay que tener en cuenta que no alcanza con ver de dónde viene, sino qué produce eso que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Energía limpia, por ejemplo, la luz del sol. Más limpio que eso, medio difícil. Ahora, para recoger energía suficiente para grandes ciudades a través de energía solar, necesitas ocupar miles y miles y miles de metros cuadrados de espacio, de tierra. Hectáreas, totalmente. O sea, tiene un impacto ambiental muy grande. Lo mismo sucede cuando vos pensás en una represa hidroeléctrica. Bueno, una represa hidroeléctrica es natural, no se consume combustible, bueno, pero además de que tenés que construirla, el impacto ambiental de una empresa gigantesca como Yacyretá lo sabe cualquiera. Entonces, no es que esas cosas no sean buenas, el problema es que guarda que producir eso tiene su impacto y hay que hacer toda la cuenta, no solamente la cuenta inmediata. Entonces, ahí es donde aparece la energía nuclear como una fuente muy importante. Otra es la energía del hidrógeno, que está en desarrollo. Yo creo que esas dos son las fuentes, junto con otras. Habría que pensar la energía eólica, pero la energía eólica otra vez tiene un impacto muy grande porque precisas muchos molinos para producir una cantidad de energía. O sea, suena lindo, sopla el viento y eso se hace energía. Sí, está bien, pero el viento hay que recogerlo y hay que fabricar molinos gigantescos que ocupan otra vez un enorme tamaño y que generan un impacto en el ambiente muy notable, por ejemplo. Donde vos tenés... Sí, usted menciona central nuclear. Cuando se habla de una central nuclear, uno se acuerda de grandes tragedias en el mundo. O sea, ¿ve factible que esto se pueda aplicar en la Argentina? La Argentina tiene 3 centrales nucleares ya hace varias décadas. Nunca hemos tenido un problema. Francia tiene el 70% de su consumo energético, el 70%, la Argentina apenas 4%, el 70% de consumo que proviene de las centrales nucleares. Nunca hubo un problema en Francia. Veamos un par de problemas. Probablemente el más grave sea el de Chernobyl. Claro. Es muy claro por qué se produjo. No se produjo porque el sistema nuclear sea ineficiente. Se produjo porque el sistema nuclear tiene que estar bien manejado. Si lo maneja cualquiera es otra discusión. Sí. El otro accidente importante, 3 Mile Island en Estados Unidos, no pasó gran cosa. Fukushima, tuvo que haber un terremoto y un tsunami para que la central entrara en peligro. Y no explotó, ni murieron miles de personas, ni nada por el estilo. Es decir, estamos hablando de una tecnología que es
hiper segura. Cero impacto no hay. Claro. Tenés que guardar los residuos que dejan, tenés que guardarlos. Es decir, hay muchas cuestiones que están ahí. Sí, ahora, todas esas cuestiones tienen que entrar en el combo general. La energía eléctrica producida por una central nuclear es tan barata como la más barata de todas, y además es extremadamente limpia y ocupa un espacio muy reducido. Claro. Hoy sería redituable, digamos. Digo, por espacio, costo y beneficio. La energía nuclear es perfectamente competitiva, a diferencia de las otras cuya competitividad es limitada. Por ejemplo, el hidrógeno. En Alemania se está impulsando, por ejemplo, ahora, en el 2024, va a salir a andar un ferrocarril impulsado de hidrógeno. ¿Cuál es el problema con el hidrógeno? Que necesitas una planta que produzca el hidrógeno sobre el objeto que querés transportar. Es decir, es muy difícil usar eso en automóviles, por ejemplo. Sí. Ahora, un ferrocarril puede llevar su propia planta, con lo cual un ferrocarril van a sacar un ferrocarril de 3 vagones, uno de los cuales lleva la planta. Claro. Te das cuenta que eso en Argentina sería espectacular. Por ejemplo, sería espectacular para revivir un sistema que tenemos que revivir, que es el sistema ferroviario argentino. El sistema ferroviario argentino es como lo dijo un analista hace mucho tiempo, es un ferrocidio. La Argentina no puede no tener ferrocarriles. Claro. Entonces imagínate que con esta tecnología sería fantástico. La Argentina tiene que poner mucha plata en investigar esas cosas y en desarrollar esas cosas. Y la energía, termino con la energía nuclear. En el caso argentino, teniendo la capacidad tecnológica, teniendo la capacidad productiva, la Argentina exporta centrales nucleares. Acaba de inventar el CAREM, un reactor nuclear que tiene unas peculiaridades muy útiles para el uso de pequeñas ciudades en Argentina. Y eso se puede exportar, además y sin embargo la Argentina, de todos los países nucleares, de todos los países que tienen centrales nucleares, es uno de los que tiene menor incidencia en la producción eléctrica a partir de centrales nucleares. Con lo cual tenemos un campo para crecer enorme y además de gran tecnología. Claro. Porque este es el punto. Nosotros tenemos que llegar a un país que venda inteligencia, no que venda vacas. Doctor, gracias por su punto de vista y su mirada, muy interesante. Muchas gracias por llamarme. Muy amable.